¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos las palabras de este día martes con una charla que vamos a sostener a partir de este momento con el profesor Laferrier, un reconocido economista, ya ha participado además en nuestro ciclo de las palabras. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, no, al contrario, gracias por el llamado. Usted siempre es una fuente a la que recurrimos cuando estamos un poco preocupados, otros desesperanzados, algunos sostienen la esperanza. Días atrás mostrábamos aquí el nivel de adhesión que tiene aún Milei, casi el mismo porcentaje con el que ganó las elecciones presidenciales, porque hay gente que, pese a que la está pasando mal, cree que este es el camino. Y ahí va la pregunta, ¿este es el camino para que la Argentina se reencauce económicamente? Sí, creo que vamos contramano de ese camino. A contramano. Uno analiza la Argentina en el contexto mundial, que no se puede obviar, y estamos pasando por una crisis que se llama civilizatoria, inédita en la historia de la humanidad, donde el planeta ya no soporta más la actividad que estamos desarrollando, hemos superado un 70% esa posibilidad, y empiezan a aparecer bienes que son cada vez más escasos y que son esenciales para la vida, ¿no? Y además en el marco de una situación donde en casi todos los países del mundo hay una crisis humanitaria, porque hay proyectos muy concentradores que van excluyendo a la gran parte de la población mundial. Y el tema es que existe un poder mundial muy concentrado, el 1% de la población más rica tiene más que el 99% restante, es decir, hay una concentración fenomenal, y esos sectores muy poderosos usan a los estados que tienen más capacidad, más poder para aplicar lo que llaman un modelo neomalthusiano, es decir, achicar la cantidad de población, controlarla al máximo y asegurarse bienes que son indispensables para la vida, estén donde estén, para ello, ¿no? Entonces, en este marco de la crisis civilizatoria, nosotros pasamos para Argentina con un modelo, dentro de lo que es América Latina también, que se ha destinado como una zona de sacrificio para extraer recursos y donde sobran los habitantes. En Argentina, a lo largo de este siglo XXI, se viene aplicando políticas que son muy concentradoras, excluyentes, y que se asientan más que nada en lo que llamamos las actividades extractivistas, pero que van depredando recursos que no se van a recomponer más ni en 100, ni en 1000, ni en millones de años, ¿no? Entonces estamos viendo una actividad muy concentrada que destroza el ambiente, que depreda recursos, pero que ni siquiera sirve para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y eso pasa a pesar de la solución de gobiernos de distintos partidos políticos, lo que va a la Argentina. Cada gobierno, en lugar de solucionar, va empeorando la situación. Hasta que llegamos a este gobierno actual, que ya lleva un año, y es lo que está señalando, hasta ahora no solamente que no ha solucionado todo, sino que ha agravado. Y yo lo señalé desde un comienzo, y parecía catastrofista, parecía alarmista, pero lamentablemente no me equivoqué, me hubiera gustado equivocarme, porque yo decía, hay un plan masacre, porque las medidas que se anunciaron y los funcionarios que pusieron, funcionarios que ya habían estado en gobiernos anteriores, que se hablaba de la casta, que había que terminar con la casta, y bueno, pusieron lo peor de la casta entre el funcionariado, y han aplicado políticas que van mucho más allá de un simple plan de ajuste, políticas que van terminando con gran parte de los avances que tuvo la sociedad argentina en el siglo XX y que ha generado más pobreza y más indigencia. Si nosotros tenemos casi el 20% de la población que tiene dificultades para comer, en un país donde existen todas las condiciones para que todos vivan mejor, ¿no? Tenemos una población que no llega ni a los 50 millones, 46 millones, 47 millones de argentinos, en ese mundo donde viven más de 8.200 millones, y tenemos un territorio que es el octavo por su superficie, con capacidad para producir y que está produciendo un montón de cosas. Y sin embargo no podemos garantizarle condiciones de vida digna para todos. Es decir, estamos destruyendo nuestro territorio, nuestro suelo, nuestro ambiente, y no es para mejorar las condiciones, sino para que esos recursos se vayan al exterior. Entonces, acá yo lo señalé, el objetivo claro, más allá de un plan de ajustes, en todo caso periódico, que se aplicaba en otras épocas, sino que es un cambio estructural. Se busca achicar el mercado interno en forma permanente. Achicar el mercado interno significa que la gente, que los argentinos consuman menos para que dejen recursos para que se vayan afuera. Y nosotros estamos viendo que hay, en muchos casos,
récord de exportación de energía, de carne, hasta de yerba mate, y caída inédita en el consumo interno de esos bienes. Es decir, no es que no tenemos, no es que no existen recursos, no es que no hay plata, existen y sobradamente. Nosotros somos uno de los países en América Latina, un reciente informe que salió de la CEPAL, de los que mayores crecimientos de las exportaciones tuvieron en el 2024. Entonces nosotros cae nuestra producción, cae enormemente el consumo, pero resulta que estamos exportando más. Y uno puede decir, bueno, se hace un sacrificio para conseguir más dólares. ¿Y para qué conseguir más dólares? Para pagar al usurero intereses y capital de una deuda que nunca recibió el pueblo argentino, que ya la pagó más de 10 veces y que cada vez debe más. Este gobierno incrementó la deuda más de 90.000 millones de dólares. Es decir, está generando un relato fantástico, falseado totalmente, donde nos dicen que hay que hacer esfuerzo. ¿Quién tiene que hacer esfuerzo? ¿Sobre quién ha recaído los esfuerzos que ha hecho este gobierno? ¿Los esfuerzos de quién? De los jubilados, por ejemplo, de las provincias. Es decir, aquellos que no tuvieron nada que ver, cuando dice el esfuerzo sobre las provincias, porque le ha quitado recursos a la educación, le ha quitado recursos al transporte, por ejemplo, el transporte público, que es cada vez más caro, es decir, a todos los argentinos, solamente para cumplir con compromisos que no tienen nada que ver con lo que ha recibido el pueblo argentino en las últimas décadas. Entonces, estamos mal, pero lo más grave es que la gente no percibe, no se da cuenta, no tiene por qué darse cuenta, porque los grandes medios de incomunicación y desinformación no señalan todo esto. ¿Por qué tiene que hacer esfuerzo para qué? Esta es un poco la pregunta, ¿no? Bien. Cuando días atrás Kristalina Georgieva ponderó o llenó de elogios a Javier Milei, inclusive considerándolo un fenómeno impresionante por lo que ha hecho en la República Argentina, claro que no dijo que Argentina es el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional del mundo, es el país con mayor deuda en el mundo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué está diciendo? Que vamos muy mal, ¿no? Y claro, cuando nos dicen bajó el riesgo país, el riesgo es para los usureros que nos están saqueando. Cuando dice el Fondo Monetario que vamos bien, el Fondo Monetario representa a los capitales usureros más concentrados del mundo, ¿sí? Ellos lo único que procuran es sacar todos los recursos posibles de todos los países. Argentina, bueno, en ese caso un plan, pero no es dando Milei. Si Milei es un personaje que ha puesto ahí, que se presta, ¿no es cierto?, porque con una crueldad tremenda está haciendo aberraciones contra sectores muy vulnerables de la población. No es el poder económico que dice acá lo que nos interesa son los recursos y nos vamos a quedar con los recursos. Entonces han endeudado al Estado y si el Estado tiene que desaparecer, no está desapareciendo, el Estado está creciendo pero en la deuda, aumentó 90.000 millones. ¿Y por qué le prestan de nuevo? ¿Por qué le siguen prestando más a la Argentina? Bueno, ahí, perdón, ahí está cumpliendo lo que establece el fondo desde su creación, desde su matriz en 1989, desde el Consenso de Washington. Milei. Claro, totalmente. Claro que sí, por supuesto que lo está haciendo, para ellos lo está haciendo muy bien. Todo lo bien que le hace Milei para ellos es todo malo para los argentinos, ¿no es cierto? Pero yo digo, ¿por qué no siguen prestando? Porque hay un plan que es que el Estado no va a poder imposible pagar la deuda y los intereses y los capitales que se están acumulando. Entonces, cuando llegue el momento de la verdad, van a decir, bueno, nos pagan con territorio. Es decir, le entregamos lo que tenemos de territorio con el territorio más justo del mundo. Y para eso existe una ley que se aprobó, ¿no es cierto?, que incluía el régimen de incentivos para las grandes inversiones, que permite que cuando vengan inversiones de 200 millones de dólares y demás, se le pueden entregar todos esos recursos y esas empresas que saquen, esas corporaciones que saquen nuestro territorio van a tener más derechos que los pueblos, aunque los afecten en el agua, en la energía o lo que sea, van a tener prioridad. Estamos renunciando a nuestra soberanía, estamos renunciando a nuestro futuro, y el tema es que si la gente no lo entiende, lamentablemente, nosotros vamos a una situación de una sociedad sin futuro. Claro. Porque ya ha anticipado el gobierno que va a profundizar el camino que tomó. ¿Profundizar qué significa? Bueno, avanzar en la reforma jubilatoria. A los jubilados, a los que más le han sacado recursos de manera ilegítima, le han robado los jubilados para pagar a los usureros. Y lo ha anticipado, vamos a hacer una reforma jubilatoria donde le vamos a sacar más recursos todavía, y le vamos a poner mayor edad, le vamos a sacar derechos de lo que tiene, como están sacando ahora medicamentos, ¿no es cierto?, que son esenciales en una edad muy vulnerable.
Y vamos además, dicen, vamos a hacer la reforma laboral para sacarle más derechos a los trabajadores, para hacerlo más precario todavía, y vamos a hacer una reforma impositiva donde le va a sacar más impuestos a las corporaciones, a la capital financiera, y le va a poner más impuestos al común de la gente. Hoy el grueso de los impuestos los paga el que menos tiene y menos gana a través del consumo, ¿no es cierto? Esas son las perspectivas. Creer que haciendo esfuerzo vamos a mejorar, ya tenemos un año de muestra, y las medidas y los anuncios y las leyes que han sancionado no de ninguna manera anticipa que va a haber un cambio. Este es el problema. A riesgo de que alguien nos pueda poner la etiqueta de trotskista, pareciera que este camino nos conduce a la colonia. Pero si nosotros estamos garantizando a las inversiones, a las mega inversiones, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a poder pagar, traer 200 millones de dólares, no sé de dónde lo podemos sacar para aprovechar eso. Nosotros vamos a aprovechar los fondos de inversión más grandes, los capitales usureros, y van a venir con beneficios que no tienen en las pequeñas y medianas empresas. Van a estar achicando nuestro mercado porque va a haber más pobreza, va a desaparecer la clase media. El grueso del tejido empresarial argentino, que el 98% son micro, pequeñas y medianas empresas, van a desaparecer. Por más que los empresarios crean, la mayoría, ¿no es cierto?, que Milei le va a dar beneficios, que va a achicar el salario, le va a sacar derecho a los trabajadores, se van a quedar sin mercado. Porque este es un proyecto solamente para las grandes corporaciones y capital financiero internacional. Esto es el tema. Y nosotros, si no lo comprendemos, la sociedad va a quedar todavía creyendo y va a apostar en las elecciones de este año a que siga este gobierno. Y eso sería casi suicida, porque si ganan las elecciones van a profundizar este camino. No han dicho otra cosa. Cuando nosotros tenemos posibilidades, yo digo que hay salida, es indispensable un cambio, indispensable, es urgente y es posible, porque nosotros todavía tenemos un montón de recursos. Pero para eso necesitamos una sociedad más informada, organizada, unida, pero también movilizada, porque tiene que comprometerse la sociedad para cambiar el rumbo. Porque es posible tener una sociedad más... Nosotros tuvimos en el siglo pasado una sociedad que podía garantizar para prácticamente casi la totalidad de la población condiciones de vida digna. Bueno, pero eso de la movilización, hasta aquí se advierte que por el contrario, lo que hay es quietud, a excepción de los sectores universitarios, cuando salieron a la calle para reclamar por el presupuesto para las universidades. Doctor, cuando nos hablan o para justificar esta situación y el alto nivel de adhesión que aún tiene Javier Milei, cuando nos hablan de un cambio de época, ¿qué nos dicen? En realidad las políticas que se aplican han profundizado las peores medidas y las peores leyes de los gobiernos anteriores que el presidente, ¿no es cierto? Ya el presidente mismo fue crítico cuando en todo caso era oposición, y durante el gobierno de Macri, el entonces ministro Caputo era casi un delincuente porque él tuvo 15.000 millones de dólares y lo puso de ministro de Economía. Entonces está claro cuál es el objetivo, es profundizar lo peor que hemos tenido en este siglo, que es el reino de la especulación financiera. Acá nosotros estamos diciendo que tenemos un dólar barato. El dólar se mantenía barato en relación a la inflación interna, ¿no es cierto? Entonces el dólar cada vez más barato no solamente genera más importaciones como en la época de Martínez Leó, como en la época de la década del 90 del oficialismo con Menem, más importaciones baratas, pero es una ilusión, porque nosotros vamos a comprar barato y vamos a destruir nuestra capacidad productiva, lo que queda de la capacidad productiva. Y cuando llegue el momento de los platos rotos, decir, bueno, ¿quién paga los platos rotos? No vamos a tener capacidad. Entonces, estamos ahora con un dólar barato que mantiene artificialmente índices inflacionarios altos, porque se va a mantener, creo que hasta las próximas elecciones. Y ese dólar barato garantiza negocios para los especuladores, porque traen los dólares, lo cambian por peso, tienen tasas de interés mucho más altas que el dólar que van a comprar cuando se lo lleven multiplicado. Esto es una bomba de tiempo. ¿Cuándo va a explotar? Y seguramente después de las elecciones, porque ellos apuntan a que las elecciones le den más aval para poder seguir adelante con este plan, ¿no? Pero es imposible materialmente que la Argentina pueda garantizar este saqueo tan grande de dólares, porque todo lo que da el comercio exterior se lo han llevado. Nosotros hemos tenido deuda, un crecimiento de la deuda de 90.000 millones de dólares, hemos tenido exportaciones récord, hemos tenido ingresos de capitales por el blanqueo, y sin embargo tenemos reservas negativas.
Es decir, ¿dónde está? Y porque son insaciables. Este es el peligro y el problema si nosotros no reaccionamos a tiempo. Y yo digo, es cierto que la sociedad está así porque está desinformada, por eso planteo que una salida, un cambio, ¿no es cierto?, necesita una sociedad más informada, además de que está unida y movilizada para poder reclamar, porque no puede quedarse de brazos cruzados esperando que quienes han generado esta crisis que se nos están saqueando vayan a cambiar el modelo, vayan a preocuparse por los problemas de la Argentina. Esto es lo último que se le ocurriría, ¿no es cierto?, el capital usurero que está saqueando el mundo, y lo último que van a preocuparse es a ver si en Argentina vivimos mejor, si no nos preocupamos los argentinos. Entonces, si nosotros queremos una sociedad mejor, yo creo que la merecemos para que todos vivan dignamente y tenemos que pelearla. ¿En estas condiciones se puede salir del cepo? No, imposible. A pesar de todas las promesas, primero prometió la dolarización, yo le decía que es imposible salvo que se culturice la sociedad. Salir del cepo significa que nosotros vamos a tener dólares abundantes para que se puedan comprar libremente. Y acá el saqueo tan grande no se puede garantizar. ¿De dónde van a salir los dólares? ¿Nos van a prestar? ¿Por qué nos prestan? Porque nos prestan para que no podamos pagar, porque meten al Estado, que es el que se hace responsable de saqueo, ¿no es cierto? El Estado se endeuda para que traigan dólares, y cuando no pueda pagar, ¿con qué va a pagar? Y va a pagar con territorio, va a pagar con recursos, va a entregar lo que nos queda, ¿no es cierto?, lo poco que nos queda de soberanía. Este es el riesgo enorme, y nosotros no despertamos y nos reaccionamos a tiempo, y bueno, yo aprovecho por lo menos para señalarlo en los medios donde nos permiten tener esta mirada para que la gente reflexione, porque, digamos, es irracional creer que haciendo más de lo mismo y profundizando esto van a cambiar los resultados que hemos tenido hasta ahora, que es más pobreza, que es más trabajo precario, que es más cierre de empresas. Han cerrado muchísimas empresas, miles de empresas, pequeñas y medianas, ¿no es cierto? Y ha habido pérdida de trabajo, no tanto en el Estado como se había prometido, sino fundamentalmente pérdida de empleo privado. Porque cierran empresas, porque baja el consumo, se achica el mercado interno, y no hay medidas que anticipen que esto va a cambiar, sino que al contrario, se va a profundizar. Claro. ¿Tiene datos de la capacidad instalada? De los últimos tiempos no, pero seguramente tiene que estar muy elevada. En especial, bueno, ha habido sectores que ha sido muy desigual el proceso. El PBI dice que habrá caído más o menos a lo largo del año 2024, no estamos cifras oficiales, pero alrededor de un 3,5%, estima el Fondo Monetario, el Ministro de Economía, un 3,5%. Pero hay actividades que cayeron un 30%, un 25%. Sí. ¿Cuáles actividades cayeron más? Cayó la construcción, cayó la industria y cayeron los servicios, que son el comercio, ¿no es cierto?, que es lo que más genera empleo y mejores condiciones de ingreso. ¿Y qué es lo que creció para que eso sea un 3% del promedio de que se ha caído nada más? Y creció la actividad extractivista, la minería a cielo abierto, lo que es el modelo de los agronegocios, la producción de transgénicos con uso masivo de agrotóxico, el fracking, el petróleo, que ahora somos exportadores de energía. O sea, nosotros tenemos mucha energía, pero no para que nosotros tengamos más energía disponible, sino que cada vez está más cara, no para exportarla. Si el Estado está haciendo inversiones para hacer, en todo caso, gasoductos para que puedan llevar al puerto, para que del puerto se puedan llevar afuera. Entonces, este es el modelo. Si no despertamos a tiempo, no vamos a encontrar porque no somos dueños de nada. Bien. Luis, un abrazo. A pesar de todo. No, Luis, al contrario, gracias. Un abrazo enorme, gracias por el tiempo. Gracias. Bueno, el profesor Luis Laferriere brindándonos su mirada sobre la economía, que no es la misma de los economistas que ponderan la política económica del gobierno de Javier Milei. Una pausa, ya volvemos.